Nuestra ruta de hoy transcurrirá por el interior del paraje natural Marismas del Odiel. En invierno, pasear por las inmediaciones de la ría de Huelva casi nos garantiza que podremos disfrutar con la presencia de un buen número de aves migratorias. En el centro de recepción de visitantes Anastasio Senra saludamos a quienes compartirán la jornada con nosotros. El día no nos acompaña mucho con los aires y con... La realidad es que el día es tremendamente frío, así que nos abrigamos y nos ponemos en marcha. Lo primero que veremos es la construcción de un nido para águilas pescadoras. Será en la zona del Acebuchal. En el año 97 comenzamos el proyecto de seguimiento de la población invernante de águila pescadora en las marismas del Odiel. Tras el éxito del seguimiento de esta población, en el 2004 comienza un proyecto de reintroducción de la especie, ya que no es una especie nidificante. Se coloca 8 torretas para estimular la reproducción de esta especie. Por las marismas del Odiel pasan entre 5.000 y 10.000 águilas pescadoras al año. Durante más de 40 años ninguna pareja nidificó en tierras onubenses. Ahora el águila pescadora se ha convertido en el primer vertebrado extinguido en la península ibérica, cuya presencia se ha recuperado. Retomamos nuestro camino y avanzamos por una zona de salinas. Este aprovechamiento tradicional permite regular la crecida de las aguas, además de ser un importante recurso económico. Las salinas mareales se utilizan desde la época romana, cuando la sal se empleaba como moneda de cambio. Hasta los años 50 del pasado siglo, la sal era el principal sistema de conservación de los alimentos. La llegada de los modernos sistemas de refrigeración sumió la industria en una crisis que todavía trata de sortear. Desde aquí podemos ver una bonita vista de los flamencos con la ciudad de Huelva al fondo. Los flamencos rosas son una especie muy común en el área mediterránea. En el estuario del Odiel, sin embargo, crían desde hace poco tiempo. Aquí ahora mismo estamos en uno de los evaporadores de las salinas industriales de Ercros, donde desde hace 3 años, desde 2008, han criado unas 300 parejas de flamenco. En 2008, aprovechando que hubo un año de sequía, en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, no hubo tanta agua, y los flamencos aprovecharon para venir aquí a Marismas del Odiel, y fue el primer año en el que criaron. La laguna de Fuente de Piedra, situada junto al pueblo malagueño del mismo nombre, es el mayor humedal interior de Andalucía. Junto a Doñana, las lagunas del sur de Córdoba o las propias marismas del Odiel conforman una red de espacios húmedos que facilitan el tránsito de las aves migratorias. Agradecemos el calor de los coches y seguimos adelante. Ahora buscaremos un buen lugar para la observación de aves, uno de los grandes atractivos de esta zona. Acabamos de llegar al observatorio de la Gravera del Halcón. Es una buena oportunidad también para apreciar los trabajos de reconstrucción de los observatorios de aves que se construyeron en los años 90. Todos los materiales proceden del entorno, incluyendo la espartina, que se recoge en las propias marismas. Una vez seca, crea un tejado totalmente impermeable. Este tipo de construcción pues va tradicionalmente con unas chozas antiguas de que se construían en los poblados forestales, que es el único medio de vivienda que tenían cuando fueron las repoblaciones forestales aquí en la zona de Huelva, en Andalucía, por allá por los años 41. Entonces va basado todo artesanalmente, los medios ya utilizados, los materiales hemos dicho, y cosido directamente a mano. Únicamente se utiliza la madera, puntilla y cuerda. El observatorio está ubicado precisamente aquí porque permite ver una laguna estacional de agua dulce que se alimenta de agua de lluvia. Es una muestra de diversidad en un espacio natural de 7.185 hectáreas cuyas aguas son casi exclusivamente saladas, procedentes de la marea. Aquí quedaba una gravera antigua de la que se extrajo árido para construir los muros de las salinas que hemos visto antes, y se alimenta exclusivamente de agua de lluvia. Es un punto de agua dulce, una laguna temporal que es muy utilizada por las aves, precisamente porque casi no tienen disponibilidad de agua dulce en el entorno, entonces en los pocos sitios que hay se concentran mucho. El observatorio es muy útil sobre todo en las épocas de primavera, en las épocas de reproducción y luego en verano,
cuando hay escasez de agua, porque se concentran muchas anátidas, muchas zancudas y limícolas en esta zona. Además de los flamencos, las marismas del Odiel acogen a numerosas aves migratorias, entre las que destaca una especie concreta, la espátula. Un 30% de las que se asientan en Europa crían aquí. Dejamos a Juan trabajando en el observatorio y nos disponemos a cambiar de escenario, pero sin salir del paraje natural. Aunque la humedad es constante, nos vemos ahora rodeados por algunas de las más típicas especies del bosque mediterráneo. Estamos en Puntales, en una zona ocupada por una antigua terraza fluvial del río Odiel. En 1992 se acometió una repoblación pionera en Huelva con una marquilla en curva que confiere a la masa forestal un aspecto lo menos artificial posible. Esta repoblación de recuperación del eucaliptal se ha utilizado especies autóctonas como por ejemplo el pino piñonero, el alcornoque, el algarrobo. En esta repoblación se respetó el matorral noble existente antes de la eliminación del eucaliptal. Lentisco, había mucho mirto, todo eso, los tratamientos silvícolas se han respetado integrándolo dentro de la masa forestal de Puntales. Agradecemos el abrigo que los árboles nos proporcionan y acometemos ahora nuestra última y breve etapa. Vamos a terminar la ruta en el Observatorio de la Choza, que está totalmente rehabilitado. Disfrutamos de un pequeño grupo de fochas y le pedimos a Enrique que nos explique cuál es realmente la importancia de estas marismas del Odiel, una de las más destacadas zonas húmedas de la península ibérica. Numerosas especies de aves acuáticas las emplean como lugar de descanso y de aprovisionamiento en sus recorridos migratorios, tanto en las migraciones prenupciales, en su tránsito hacia el norte de Europa, como en otoño, cuando vuelan a África para su invernada. También es muy importante como zona de invernada, porque hay muchas acuáticas del norte de Europa que pasan aquí el invierno sin necesidad de llegar a cruzar el estrecho, y como zona de reproducción. Tenemos, por ejemplo, un 30% de la población europea de espátula, que es una especie muy emblemática y que se reproduce en marismas del Odiel. Dejamos el observatorio y nos marchamos después de una jornada en la que hemos conocido un poco mejor una zona que esconde tanta y tan diversa riqueza natural.